El domingo pasado iniciamos un tema precioso que a mí especialmente me ha bendecido mucho. Y es cosas que solo le suceden a los hijos de Dios. Cosas que solo le suceden a los hijos de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hijos de Dios hay conmigo? Digan amén. Aleluya. Y si tú no eres todavía hijo de Dios, hoy es tu oportunidad para que te acerques a Él. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él, dijo Jesucristo, y Él conmigo. Ahora sí, proyectemos la dona, por favor. Este pasaje de Apocalipsis que dice aquí, al que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿cierto? Y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos reyes hay? Amén. ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Cuántos príncipes, princesas del Dios Altísimo hay? Amén. Pues eso dice la palabra que Él nos hizo, ¿cierto? Él nos llamó para que seamos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Él nos hizo para que perteneciéramos al ejército de Dios, mis amados. Y una de las cosas que nos suceden a los hijos de Dios, porque el tema es cosas que le suceden a los hijos de Dios. Cosas que nos suceden a nosotros los hijos de Dios. La primera es el aislamiento, ¿cierto? Aislamiento, etapa de aislamiento. ¿Cómo podemos ver aquí la imagen? Una persona que está caminando sola. No, este no es un caminante. Este lleva sus cositas, ¿cierto? Pero ¿cómo se siente esta persona? Está en un desierto, no hay nada alrededor de ellos. Pues Dios nos lleva a los reyes y sacerdotes a una etapa como esa, ¿cierto? Es una señal que nos muestra que somos hijos de Dios. Esta es una etapa donde Dios nos prepara, ¿cierto? Es un momento donde Dios trabaja con nosotros intensamente, ¿cierto? Alejándonos de la atención del mundo, sacándonos del ruido. ¿Para qué? Para que podamos escuchar su voz. Ahora, si alguna vez te has encontrado así, o te sientes como esa persona allí solo y que no hay nadie a tu alrededor, ¿cierto? Ni amigos ni familiares, incluso las actividades que disfrutabas, considera que Dios está tratando con tu vida y Dios te está preparando para algo mayor. Mira lo que dice en Oseas 2:14. La palabra de Dios dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces Dios dice de su pueblo que Él lo va a sacar y lo va a llevar al desierto. ¿Para qué? Para poder hablarle al corazón. ¿Por qué? Porque si no lo saca de donde está, no va a escuchar la voz de Dios. Para entender esto, veamos el caso de David. David a los 15 años fue ungido como ¿qué? Como rey. ¿No le parece? Así como Dios nos escogió, nos lavó, nos limpió para que seamos reyes y sacerdotes, de la misma manera David fue ungido para ser rey. Pero hay algo bien impactante, que no fue rey de una vez, sino que Dios lo llevó por un proceso de 15 años, ¿cierto? Tratando con su carácter, ¿cierto? Tratando con su vida, lo alejó, lo llevó al desierto, se escondió en cuevas, estuvo huyendo 15 años, ¿cierto? De Saúl, y fue una etapa donde Dios estaba trabajando con él. Ahora, mis amados, este tiempo para David no fue una espera pasiva, sino la universidad de Dios preparándolo para algo grande y poderoso. Una etapa donde Dios estaba trabajando en su vida privada, en su vida personal, antes de la manifestación pública como rey de Israel. Y aquí hay algo, mis amados, Dios trata con nuestra vida personal, con nuestra vida privada, antes de manifestarnos, ¿cierto? Antes de mostrarnos a la gente y antes de darnos un propósito grande en el Señor. Mis amados, durante ese tiempo, esa etapa de aislamiento, que en el caso de David fue alrededor de 15, 20 años, no fue una semana ni un fin de semana, sino fue un tiempo prolongado. Dios en ese tiempo revela nuestras debilidades, ¿cierto? Sale a la luz
¿cierto? Los problemas de carácter que tenemos, las emociones negativas que tenemos, las actitudes negativas. En ese tiempo de desierto es donde realmente salen esas cosas que a veces ni nosotros los habíamos notado, pero Dios tratando con nosotros empieza a mostrarnos, ¿cierto? La falta de carácter, la inmadurez, ¿cierto? La cólera, la ira, ¿cierto? El temor, el miedo, la impaciencia o la falta de orden que a veces tenemos. Ahora, mis amados, en ese tiempo también Dios fortalece nuestro espíritu y nos revela el propósito por el cual fuimos creados. En esta etapa, aunque de pronto nos sintamos solos, apartados de las personas y aún de las actividades que nos gustan hacer, pero es precisamente ese tiempo de aislamiento donde Dios puede hablarnos con mayor claridad. Es donde podemos escuchar la voz de Dios. Es una oportunidad para comprender quiénes somos en Dios, ¿cierto? Y qué Dios quiere hacer con nuestra vida. Ahora, mis amados, antes de cumplir el propósito de Dios y de avanzar en nuestra vida, necesitamos saber quiénes somos en Dios. También debemos aprender a escuchar la voz de Dios y distinguirla de las demás voces, ¿cierto? Ahora, el aislamiento es un tiempo de ajuste, es un tiempo de apretar las tuercas, ¿cierto? De apretar los tornillos. ¿Recuerda el domingo pasado que le hablaba de la mesa? Esa mesa que va para aquí, para allá. Uno apenas coloca la mano, va para allá, y si tiene chocolate, va para allá y va para acá también. Pues, mis amados, Dios nos ajusta, ¿cierto? Dios nos aparta para ajustarnos esas áreas que necesitan ajuste, ¿cierto? De la misma manera, allí en el desierto es donde Dios nos entrena para la batalla. Como cantamos, batalla no es batalla, sino viene la prueba. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Y es allí en ese aislamiento donde Dios nos prepara para el combate, para la batalla, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos un riguroso entrenamiento físico y mental. De manera similar, Dios utiliza el aislamiento como un campo de batalla, como un entrenamiento espiritual, donde nos fortalece nuestra fe, nos afirma nuestro carácter y nos da lecciones fundamentales, ¿cierto?, para caminar el camino de la vida. Por eso, mis amados, no menospreciemos esos tiempos de aislamiento, porque no es ni una pausa en la vida. Ay, es que mire, no estoy haciendo nada. No, Dios está trabajando contigo. Pero tampoco es una pérdida de tiempo. No, no estás perdiendo el tiempo. Dios está trabajando contigo y eso es muy importante para donde Dios te quiere llevar. Es una etapa donde forjamos una relación más cercana con Dios y aprendemos a depender más de Dios, ¿cierto? Y a confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Vamos a otra cosa que le sucede a los hijos de Dios. Número 2, son los sueños y las visiones. Dice la palabra que los sueños y las visiones son el lenguaje del Espíritu. Y dice que en este último tiempo Dios nos hablará a toda persona por sueños y visiones. Ahora, mis amados, los sueños y visiones son mensajes cargados de mucho significado para la Biblia, para nosotros. En la Biblia, mis amados, hay personas que fueron soñadoras, que soñaron y esos sueños marcaban un camino y un destino para su vida. Ahora, los sueños que Dios nos da revelan claves importantes. Primero, los sueños que Dios nos da revela la condición espiritual. Cuando tú te sueñas con serpientes, con sapos, con cucarachas, con ratones, te sueñas desnudo o te sueñas con harapos o te sueñas mañándote, Dios te está revelando tu condición espiritual, cómo estás espiritualmente y lo que Dios quiere hacer contigo. Pero también a través de los sueños Dios nos revela las intenciones de las personas, las verdaderas intenciones, porque caras vemos, corazones no sabemos. Yo les decía el domingo pasado que cuando te sueñas con una persona que estás conociendo y dice, era como este, pero era como aquel,
Lo que está diciendo Dios en ese sueño es que esa persona que estás conociendo es como aquel que conoces bien. Si aquel que conoces bien es un inmaduro, es una persona que no se puede confiar, es una persona que te va a robar o que te ha robado, pues así como es el que conoces bien, es aquel que te estás o que Dios te está mostrando en sueños y te está revelando. Entonces Dios te está advirtiendo, está diciendo, ten mucho cuidado con esa persona. Pero también nos muestra oportunidades que se avecinan, bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero también Dios nos advierte del peligro. Ahora, mis amados, nosotros los hijos de Dios vemos los sueños como Dios hablándonos directamente. Mis amados, nosotros los hijos de Dios en los sueños encontramos guía, encontramos dirección para tomar decisiones importantes. Dios nos muestra qué camino seguir o de qué camino apartarnos o cosas que debemos evitar a través de los sueños. Ahora, mis amados, ¿cuál es el propósito de los sueños? ¿Por qué Dios nos da sueños? Porque Dios nos revela aspectos que necesitan que le pongamos atención, que estemos muy cuidadosos en esta situación. Pero también a través de los sueños Dios sana nuestras heridas y nos guía hacia el crecimiento en la fe, porque nosotros queremos crecer en el Señor. Ahora, mis amados, debemos prestar mucha atención a lo que Dios nos dice en los sueños, tratar de entenderlo, qué es lo que Dios nos quiere decir, tomar acciones concretas basadas en esas revelaciones, ¿cierto? Ahora, si Dios te está mostrando el peligro en un viaje, pues si no es importante, no viajes. Pero si tienes que ir, pues ora, cúbrete con la sangre de Cristo. Pide compañeros de oración. ¿Por qué? Porque Dios ya te mostró que algo podía pasar en ese viaje. Por eso es importante también recordar que así como Dios nos da sueños, el enemigo también coloca sueños. ¿Para qué? Para que hagamos todas las cosas contrarias a las cosas de Dios. Por ejemplo, los sueños del enemigo cargan la persona. Los sueños del enemigo le dicen a la gente a través del sueño, oiga, no ore. Los sueños del enemigo le dicen, oiga, no diezme. Los sueños del enemigo le dicen, oiga, no vaya a la iglesia. No cante, no trabaje, no vaya a buscar empleo. Es decir, los sueños del enemigo van en contra de los propósitos de Dios. Y entonces algunos sí lo agarran. Tuve un sueño, me decía, ese trabajo allá lo van a tratar mal. Mejor no busque trabajo. Siga así. Esos son los sueños del enemigo, que van en contra de los planes, de los propósitos de Dios, en contra de la palabra de Dios. Pero los sueños de Dios son claros, nítidos. Siempre son cosas que no habíamos tenido en nuestro corazón y nos revelan los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Número 3. Otra cosa que nos sucede a los hijos de Dios es la capacidad de superar las pruebas que nos presenta la vida. Y Dios nos da fuerza más allá de lo humano, ¿cierto? A los hijos de Dios, Dios nos da capacidad para superar las pruebas con una fortaleza que va más allá de lo humano. Las escrituras están llenas de ejemplos de personas que se llenaron de fortaleza. Job fue uno de ellos, lo perdió todo. Job perdió casa, carro, beca, finca, hijos, todo lo perdió, pero no perdió la fe y luego terminó fortalecido en la vida. Mis amados, los hijos de Dios entendemos que las pruebas de Dios no son castigo, sino son herramientas divinas para moldearnos y prepararnos para una tarea mayor. En esos momentos difíciles aprendemos a depender totalmente de Dios, confiando en que Él obra todo para bien de nosotros. Ahora, mis amados, nosotros los hijos de Dios tenemos una capacidad única para florecer incluso en circunstancias adversas. En circunstancias difíciles, en recesiones mundiales, Dios guarda y bendice a sus hijos.
Ahora, mis amados, una persona puede compartir palabras de esperanza con mayor facilidad cuando ha experimentado el dolor. Una persona puede compartir palabras de esperanza con mayor facilidad cuando ha experimentado el dolor. En mi caso, yo me siento muy bendecido cuando una persona llega a pedirme consejo porque alguno de sus familiares murió. ¿Sabe por qué? Porque mi madre partió cuando yo tenía 6 años. Yo sé qué es eso. Y eso nos da fuerza, nos da valor y nos da esperanza, ¿cierto? Para compartir a otra persona que está pasando por el dolor, porque nosotros pasamos por ese dolor. Ahora, cuando nosotros sufrimos, buscamos consuelo en alguien que le ha pasado lo mismo. De la misma manera, otros confiarán en nuestro consuelo si hemos sufrido. Ahora, no necesitas que te pase algo grave para tener esperanza. Pero en algunos Dios lo hace. En algunos Dios pasa por personas por situaciones difíciles, ¿cierto? Para que aprendan, para que acumulen experiencia y para que puedan ayudar a otros y darle la mano a otros. Ahora, mis amados, los hijos de Dios tenemos una capacidad de levantarnos caída tras caída. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero un impío, un hijo del diablo, cayó una vez y de esa no se levanta. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la gracia para levantarnos una y otra vez de las situaciones y de las caídas. Pero es bien impactante que dice la palabra, resbalé pero no caí, porque tu mano me sustentaba. Eso le pasa a los hijos de Dios. Algunos resbalamos, casi caemos, pero no caemos, porque Dios es el que nos sustenta. Ahora, mis amados, esta fortaleza de sobreponernos a las pruebas, a las situaciones difíciles de la vida, a las circunstancias duras, es algo que va más allá de lo humano. Proviene, mis amados, del favor divino, que siempre está con nosotros sin importar las circunstancias. Mis amados, este don especial de superar los desafíos nos prepara para cumplir el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Porque al que más se le da, más se le prueba. ¿Cuántos quieren grandes cosas en Dios? Amén. ¿Cuántos quieren una empresa grande? Amén. ¿Cuántas cosas ha pasado, Leonardo? Pero todas esas cosas Dios probando, formando, ¿cierto? Para hacernos un carácter firme para las cosas que Dios tiene con nosotros. Por ejemplo, lo que dijo allí Habacuc 3, del 17 al 19. Lo que estaba diciendo aquí el profeta. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que hace Dios en nosotros, ¿cierto? Cuando somos procesados, cuando somos forjados, ¿cierto? Por las circunstancias. Y ahora, escúchelo bien, mi amado. Siempre que Dios permite algo malo en nuestras vidas, es que Dios va a hacer algo bueno en nosotros con eso. Escúchalo bien. Siempre que Dios permite algo malo en sus hijos, es que Dios va a hacer algo bueno con eso que nos pasó. Va a formar, nos va a bendecir, porque a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan para bien. Número 4. Otra cosa que nos sucede a nosotros los hijos es el favor de Dios, ¿cierto? Con Dios y con los hombres. Es el favor de Dios con Él y con los hombres, ¿cierto? ¿Qué es ese favor? Es gracia. ¿Qué es esa gracia? Es bondad. ¿Qué es esa bondad? Es benevolencia.
¿Qué es esa benevolencia? Es decir, todo lo bueno de Dios viene a nosotros. Y generalmente son temporadas. El favor de Dios viene en temporadas, así como hay temporadas de verano, ¿cierto? Hay temporadas de primavera, ¿cierto? Hay temporadas donde todo produce de la misma manera. Dios trae tiempos de favor de Dios sobre nuestras vidas. Mis amados, este favor de Dios no solamente es un privilegio, sino es una manifestación de su gracia divina que Dios envía a aquellos que estamos decididos a cumplir el propósito por Dios. Aquellos que decimos, Señor, yo te creo y te obedezco. Ese favor, esa gracia, esa bondad, esa temporada, ese cuartico de hora, como lo quiera llamar, viene a los hijos de Dios. Es algo que no podemos entender. Ahora, ese favor de Dios hace que la gente nos acepte y las circunstancias inesperadas cambien a nuestro favor. Ahora, el favor de los hombres es un reflejo directo de la profunda relación que nosotros tenemos con nuestro Creador. Ahora, este favor no es simplemente un resultado de nuestras habilidades, porque algunos creen que son las habilidades, sino de la gracia divina en acción. De la gracia divina en acción. Ese favor que Dios nos da es la gracia divina en acción. Para los hijos de Dios hoy en día, este favor se manifiesta en muchas maneras. Por ejemplo, una oportunidad inesperada. Un negocio que te ofrecieron y tú lo compraste. Y lo compraste sin dinero y sin precio. Le dijeron, páguemelo como pueda. Ese favor de Dios. O alguien que se ganó una nevera en un sorteo. ¿Cuántos aquí se han ganado neveras? El viernes hablamos de neveras. Vimos como 3 o 4, 3 neveras. Ahí, ese es favor de Dios. Ahora, mis amados, también el favor de Dios es alguien que nos ayuda en momentos cruciales. En momentos difíciles. Y aún si no hay un humano, Dios envía ángeles. Y aún si no hay un humano, Dios envía ángeles que nos guardan, que nos cuidan, que están con nosotros, que nos ayudan. Ahora, mis amados, o una persona que nos ayuda en un momento indicado sin nosotros conocerla. Esa es la gracia de Dios, esa es la bondad de Dios, esa es la fidelidad de Dios. Porque dice la palabra, ir y comprar sin dinero y sin precio. Mi esposa dice algo poderoso que a mí me impacta. Dice, yo sé que en cualquier parte de la tierra donde Dios me lleve, yo voy a prosperar. Eso es una seguridad. Ese es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Que donde quiera que Dios nos lleve, vamos a prosperar. Ahora, ¿para qué es el favor de Dios? Nos fortalece, nos llena de fe, nos ayuda a enfrentar desafíos, pero también el favor de Dios nos lleva a mostrar la bondad sobre otras personas, a que otras personas también sean bendecidas, ¿cierto? Por ese favor que Dios ha colocado en nosotros. Recuerda, el favor de Dios es un recordatorio de su bondad y de su misericordia. No es algo que hayamos ganado, sino un regalo que no merecimos, que fluye de una relación íntima con Él. ¿Cómo viene ese favor? Cuando yo tengo una relación íntima con Él. ¿Cómo es una relación íntima? Diga conmigo, presente, continua y creciente. Porque los hermanos Abba generalmente no les funciona ese favor. Cuando yo ayunaba, cuando yo oraba, cuando yo vigilaba, esas sí eran vigilias. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Pues vamos a hacerlo. Porque mis amados, el favor de Dios viene por una relación que tenemos con Dios. Ahora, por eso debemos caminar con humildad, conscientes de que cada bendición es una muestra del amor incondicional de Dios. Este favor es una confirmación de que Dios está obrando en nuestras vidas. Abre puertas y creando oportunidades
que humanamente son imposibles. Ahora, mis amados, los hijos de Dios no son simplemente aquellos que tienen éxito o que logran grandes cosas, sino somos aquellos a quienes Dios ha mostrado su gracia y su favor de una manera única, de una manera maravillosa. Y si no, recuerda de dónde te sacó el Señor, de dónde Dios te trajo y a dónde estás. Recuerda cuando te sientes al comedor o a la mesa o en tu casa, recuerda cómo vivías hace 30 años atrás y cómo ahora Dios te ha bendecido. Ese es el amor de Dios, mis amados, que Dios está mostrando sobre nuestras vidas. Ahora, mis amados, aquellos que recibimos esas bendiciones, tenemos un llamado a compartirlas. Porque, amado, un bendecido en Dios no es aquel que recibe, sino aquel que da. Ese es un próspero, porque el próspero es el que da. Y cuando nosotros entendemos eso, pues la gracia de Dios va a estar aún mayor con nosotros, porque hemos sido llamados a ser luz. Y número 5, otra cosa que le sucede a los hijos de Dios es una gran intuición y discernimiento espiritual. ¿Qué podemos ver? Aquí unas gafas, ¿no? ¿Cierto? Yo estaba pensando en eso. ¿Y por qué le dicen a algunas personas, oiga, no se haga el de las gafas? ¿Se han escuchado ese refrán? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene como claridad? Pensé cuando estaba mirando esta imagen. No se haga el de las gafas, no se haga el que no entiende, no se haga el que no ve, es que no veo. No, si ve. Y aquí podemos ver dos visiones. Una visión, ¿cierto? Sin discernimiento, sin intuición. ¿Qué está viendo en esta imagen? Sin ovejas, ¿cierto? Está viendo ovejas, y eso le pasa a la persona que no tiene intuición, que no tiene discernimiento, ¿cierto? Que está ciego espiritualmente. Pero ¿cómo ve a aquella persona que tiene intuición, que tiene discernimiento, que tiene luz espiritual? ¿Qué está viendo aquí? Lobos, ¿cierto? Y bien impactante. El miope espiritualmente, el que se hace de las gafas, el que no ve, ve ovejas y son lobos. Pero el que tiene discernimiento, el que tiene intuición, ve que son lobos. Ahora, ¿qué hacen los lobos? Matan, destruyen. ¿Y cómo matan y destruyen? En manada. Ahora, mis amados, una de las características más sorprendentes en la vida de nosotros, los hijos de Dios, es un aumento en la intuición y el discernimiento. Generalmente los niños, los bebés nacen con esa intuición y discernimiento elevado. Ellos pueden ver la opresión demoníaca espiritual que hay a su alrededor. Por eso lloran cuando le traen juguetes, cuando le traen situaciones que están malditas o tienen alguna influencia demoníaca. Lloran con un cuadro, lloran cuando están viendo la televisión. Pero la persona que no entiende, estaba escuchando un periodista, Gustavo Gómez, y él decía que tenía un niño, y entonces estaban viendo una película demoníaca perversa, y entonces se puso a ver con el niño, y el niño empezó a llorar, porque el niño tenía esa inocencia espiritual y estaba viendo, ¿cierto?, los demonios, lo que el papá no veía. Y entonces, ¿sabe qué dijo? ¿Qué hizo este hombre? Dijo, no tenga miedo. También estaba viendo en esa película un tal Lex Luthor, ¿cierto? Una persona que es calva. Él se calvió. Dice, mire, para que no le tenga miedo. Es decir, él hizo lo mismo. Mire, soy su papá. ¿Qué creen que el niño siguió viendo? Demonios. Mis amados, es bien interesante. Pero a medida que los niños van creciendo, van perdiendo
esa inocencia. ¿Cuántos niños inocentes hay conmigo? Digan amén. Me gusta su sinceridad. Chévere, bien. ¿Por qué Jesucristo dijo, es mucho mejor, ¿cierto? ¿Cierto? No, o más bien Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños, mientras no se les ha matado lo espiritual, ellos tienen intuición, ellos tienen discernimiento, ellos ven los demonios aún en los familiares. Y entonces viene, se le acerca al bebé y el niño empieza a llorar. ¿Y qué hacen los papás? No, tranquilo, es su pariente. Tranquilo, es su pariente. Pero el niño está viendo la perversión que hay en esa persona. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los bebés, con los nietos, ¿cierto? Y con los hijos. ¡Ay, no, tranquilo! No, los niños están viendo cosas que muchas veces los adultos no vemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la inocencia. No tenemos visión espiritual. Nos hacemos los de las gafas, ¿cierto? Y aquí volvamos a la visión, por favor. Podemos ver lo que había, ¿no? Sin discernimiento, sin intuición, ve ovejitas, ¿cierto? Con discernimiento, con intuición, ¿qué ve? Lobos. ¿Y qué hace la persona cuando ve el peligro? Huye. ¿No es así? Ahora, mis amados, ¿qué es intuir? Es percibir íntima e instantáneamente una idea como si la tuviera a la vista. Yo tengo la bendición de tener una mujer profeta e hija de Dios que tiene una intuición alta, y ella ve una persona y Dios le revela y le escanea cosas. Le dice, ese está sin trabajo, ese tal cosa, ese está peleando. Dios le revela aún caminando, ¿cierto? No siempre, para que no tenga temor y no venga a la iglesia. Ahora yo no voy a volver. No se preocupe por eso. Es en momentos especiales que Dios le muestra y le revela situaciones, ¿cierto? Es bien impactante. Ella, es decir, percibe instantáneamente. Dios le escanea y le dice a esta persona, es así. Ahora, entonces, una persona que tiene intuición percibe instantáneamente la verdad de las cosas como si estuviera viendo en lo natural. ¿Y qué es discernir? Es la capacidad de diferenciar las cosas, es entender lo que es bueno y lo que es malo. Volvamos a la imagen, mire, aquí el que discierne dice, esos son lobos, pero el que no discierne, no, son ovejitas. ¿Cómo les va a maltratar así? ¿Cómo les va a hablar así? No, lo contrario, de él es comidita. ¿No han escuchado eso alguna vez? Llega alguien perverso, malvado, que alguien intuye el peligro, pero no, ¿cómo? Es una ovejita, es una mansa paloma. Ahora, mis amados, este don espiritual es concedido por Dios. Permite percibir y reaccionar a las situaciones de una manera que va más allá del entendimiento humano. La intuición y el discernimiento no son simples habilidades, son herramientas divinas que nos guían y nos muestran cosas que debemos evitar y cosas que debemos hacer. Protegen a los hijos de Dios. La intuición, que es algo interno, ¿cierto? Algunos la definen como un susurro. Es una guía que no podemos explicar con la lógica, pero que dirige hacia decisiones correctas, evita peligros y confirma el camino trazado por Dios. Estaba recordando el testimonio que dio Daniel. Iba a una cuadra y sintió, eso lo van a robar. Y dice que apenas vio, se devolvió y salió corriendo y se le vinieron detrás. Ese discernimiento lo necesitamos a diario, en un mundo tan difícil y peligroso como ahora, ¿cierto? Ese discernimiento lo necesita Shirley cuando alguien venga a pedir, ¿cierto? Un apartamento de lo que hace. Bueno, ¿conviene o no conviene? ¿Es de ti o no es de ti? O esta persona lo único que va a traer son problemas. Ahora, mis amados, esto es como poseer una brújula espiritual que nos señala la dirección correcta, incluso en medio de la incertidumbre o la oscuridad. Me impactas, Mario, ¿cuál es ese profeta? ¿Cierto? Que la mujer del rey, el rey la mandó disfrazada
para que le fuera y le preguntara al profeta. El profeta era ciego. Ahías, ¿cierto? Ahías. Este Ahías era ciego, ya era un anciano. Y va la mujer allá del rey disfrazada. Y le dice el rey, le dice el profeta, sigue mujer de Ahías, ¿qué crees? Dios le dijo claramente, él no podía ver, además la mujer veía, pero él supo, ese es el discernimiento, la intuición que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener. Ahora, para nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener ese discernimiento para ser victoriosos en esta vida, porque este don nos permite percibir y comprender y responder de una manera acertada a las situaciones que nos rodean. ¿Por qué? Porque ese discernimiento a veces se manifiesta como una corazonada. Es que algo que uno empieza a sentir. ¿Dónde se da esa corazonada? Aquí. ¿Dónde nos habla Dios? Aquí. No es un pensamiento a la mente, es como un pensamiento que uno tiene aquí, ¿cierto? Una corazonada, ¿cierto? O nos muestra una claridad sobre el futuro, o nos muestra más profundamente las intenciones de los demás. Y esto no es simplemente una habilidad de la persona, sino una conexión íntima con el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el discernimiento? ¿Qué más hace la intuición en nosotros, los hijos de Dios? Nos da una capacidad para comprender la palabra de Dios. ¿No han escuchado el que dice, ay, es que yo no entiendo? Ay, es que yo no comprendo la Biblia. Ay, es que me duelen los ojos, me duele la cabeza cuando leo la Biblia. ¿Cierto? O ay, es que me da miedo. ¿Han escuchado eso? Pues esa persona está oprimida por el enemigo y no tiene intuición. Porque más que leer las Escrituras, experimentamos un nivel personal y transformador. ¿Cuántos alguna vez han terminado llorando, compungidos en el Espíritu leyendo la palabra? Levanten su mano. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. El discernimiento, la intuición. Cuando Dios nos habla por su palabra al corazón. El Espíritu Santo actúa como nuestro maestro y nos revela las verdades profundas de la palabra. Y las aplicamos de una manera práctica a nuestras vidas. Ahora, esta conexión con la palabra de Dios, este amor por la palabra de Dios, nos da sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Nos lleva a tomar decisiones y vivir conforme a los principios divinos. Este discernimiento también sirve, mis amados, como un escudo contra las influencias engañosas y las trampas espirituales. Estamos en un mundo lleno de engaño. El discernimiento nos permite distinguir la verdad de la mentira, lo que es de Dios y lo que no es. Así, y eso sí que lo necesitamos. Ahorita las redes sociales están llenos de muchas prédicas, y hay de todas, prédicas ungidas, llenas de fuego, prédicas humanas y prédicas diabólicas que lo único que quieren es a los que medio están caminando bien sacarlos del propósito de Dios. Por eso, mis amados, cuando tú veas un título de una prédica, primero busca un hombre de Dios reconocido. No te vayas simplemente por el título. Por ejemplo, busca a los grandes hombres de Dios como Billy Graham, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, ¿cierto? Hombres de Dios reconocidos como Claudio Freyson, como Héctor Barbosa, porque yo soy conocido en el cielo y temido en el infierno. Créanlo así, en el nombre de Jesús. Créalo en el nombre de Jesús. No se vaya simplemente por el título. Hay este título. ¿No han visto esos amigos que lo quieren ayudar a uno y le mandan prédicas por un título que vieron? ¿Cómo salir de las deudas? ¡Tas! Ese se lo voy a mandar. Pero ni siquiera miró quién era, qué había detrás de eso. Y esa persona queda mucho más atada, mucho más oprimida, cuando realmente es un mensaje leudado. ¿Y qué es un mensaje leudado? Medias verdades.
o verdades a medias, y verdad o mentira, y mentira y verdad. Y a lo último la persona termina lleno de mentira. Ahora, mis amados, en un mundo lleno de engaño, el discernimiento espiritual nos permite distinguir la verdad de la mentira. Es decir, una persona que tiene un nivel de Dios escucha una predicación y en un minuto siente en el Espíritu: aquí está el Espíritu Santo o aquí no está. ¿Sí me hago entender? Una persona llena del Espíritu Santo, nomás escuchando un minuto, dice: no, aquí no está Dios. Aquí no está Dios. Por eso necesitamos el discernimiento para ser libres del engaño o de la mentira. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a permanecer firmes en la fe, protegidos contra las enseñanzas y falsos caminos equivocados. Mis amados, además, el discernimiento nos ayuda para brindarle consejo sabio a otra persona, porque le vamos a ayudar a otra persona a guiar en una situación difícil. Yo les decía a mis hermanos el viernes, alguien llama y le dice: mira, hermano, amigo, como te llames, ayúdeme, que necesito que me ayude. Ah, es que quiero comprar un carro. Ah, sí. Y entonces el sabio, el que entendió, dice: bueno, ¿y qué carro es? Ah, no, es un Kia Picanto. Bueno, ¿y cuánta plata tiene? No tengo nada. ¿Y está trabajando? No, tampoco, ya pasé hojas de vida y de pronto me va a salir. Y entonces, ¿cómo va a comprar el carro? Esa persona no necesita más consejo. Es decir, nosotros, los que tenemos discernimiento, intuición, cuando venga una persona, no vamos a salirle con la idea ahí a primera vista, que no, sin sabiduría, sino le hacemos preguntas. Bueno, ay, es que quiero una moto. ¿Y por qué quiere una moto? Ah, no, porque es que por las tardes no tengo nada que hacer y de pronto me pongo por ahí a trabajar o a hacer otra cosa. Ah, ya bien. ¿Y sabe manejar moto? No sé manejar moto, ¿cierto? Ah, y ya pagó el arriendo que debe 14 meses. No. Entonces, ¿cómo pretende comprar moto si está como don Ramón viéndole a todo el mundo? ¿Ve? Ahí no necesitamos decirle: no la compre. La misma persona recibe la respuesta. Ese entendimiento lo da el Espíritu Santo para hacerle preguntas a la persona. ¿Qué preguntas? Bueno, ¿qué quiere? Ahora, ¿por qué lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Qué va a suceder en su vida cuando tenga eso? Esas preguntas ayudan a que la misma persona entienda y reciba una revelación. Ahora, mis amados, esta capacidad de discernir más allá de lo que tenemos a simple vista nos convierte en verdaderos guardianes de la fe, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros hijos, ¿sí? Ya el hijo se alistó y está listo para salir. Dice: mami, me voy ¿con quién va? Me voy con mi amiga. ¿De verdad? Y vuelvo temprano. ¿De verdad? Ah, no, la mentira es que me voy con unos muchachos que acabé de conocer. ¿Y para dónde va? Para la mesa de los santos. Ah, ya. ¿Y por qué dice que va a venir temprano? No, es que nos pensábamos quedar. Ese discernimiento, esa intuición llevó al padre o a la madre o al hijo ¿a qué? A desenmascarar una mentira. Porque algunos se ganan los padres lavando la loza. Y como lavó la loza y arregló la casa y arregló el cuarto, entonces ya toca a todo decirle sí. Sí, no, ya, sí. Necesitamos intuición y sabiduría para cómo educar a nuestros hijos. Ahora, mis amados, esta intuición, este discernimiento no es que caiga así del cielo. Eso se afirma cuando yo oro y tengo comunión constante con Dios. Ahí eso crece, mis amados. Y los hijos de Dios somos llamados a usar esta capacidad no solo para beneficio propio, sino para servir a otros, para edificar el pueblo de Dios,
para edificar la iglesia. Ese discernimiento lo necesitamos. Entonces, mis amados, aquí vamos a colocar los 5 puntos que vimos, Andrés, por favor. La primera cosa que le sucede a los hijos de Dios es etapa de aislamiento. Dios nos aísla para que Él nos pueda hablar al corazón. Segundo, sueños y visiones que son el lenguaje del Espíritu. Tercero, la capacidad de superar las pruebas con una fortaleza que va más allá de las fuerzas humanas. La siguiente, cuarto, el favor de Dios con Dios y con los hombres. Y quinto, intuición y discernimiento, ¿cierto? Ver como ve Dios. Intuir es esa corazonada que es instantánea, que la tenemos y que nos ayuda a vivir la vida y a hacer las cosas que le agraden a Dios. Entonces, mis amados, dice la palabra que soldado advertido, ¿qué pasa? No muere en guerra. Que cuando estés en la etapa de aislamiento, siéntete gozoso que Dios te está trabajando para llevarte a un lugar de bendición. Te está preparando para ponerte una tarea que va a glorificar tu nombre y tú te vas a sentir bendecido, realizado, haciendo lo que a Dios te agrada, ¿cierto? Eso es clave entenderlo, mis amados. Soldado advertido no muere en guerra. Y Dios está haciendo un ejército en este último tiempo de hombres y mujeres, soldados, ¿cierto? Que se unan al ejército de Dios con el general Jesucristo para traer su gloria a esta tierra.